buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día un poco más felices. Y hoy les traigo un invitado que hace tiempo que tengo en la mente de invitar, valga la redundancia, a este podcast. Lo conozco hace muchos años, no hice la cuenta de hace cuántos años nos conocemos, pero sí tuve la posibilidad de compartir varios eventos, somos colegas del mundo Rotary, es también cliente de lo que es la asesoría financiera que brindo, hemos compartido alguna que otra charla, así que estoy muy feliz de tenerte como invitado, querido Gabriel Mazaro. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día, Mataco, el gusto es mío, la verdad que para mí también es un placer, yo sigo siempre tus publicaciones, veo que, como decís bien, ¿no? Hacemos servicio de alguna manera u otra, ¿no? También vos haces servicio a partir de lo que es la salud financiera, por así decirlo, ¿sí? Además de que, bueno, de mi parte yo lo hago de la salud mental. Exactamente, y justamente con ese propósito es que vamos a estar hablando hoy de algo que uno dice, che, pero ¿qué tiene que ver con lo financiero el hablar de la salud mental? Y claramente tiene mucho que ver y sobre todo tiene que ver con este objetivo que tiene el podcast de brindar un servicio, de ayudar a que las personas se puedan desarrollar, puedan conocer un poquito más. Gabriel es psicólogo según vi, corregime si los datos no me fallan, hace más de 25 años, docente, divulgador y ya hace tiempo que se dedica a ayudar en todo lo que es el mundo de la salud mental. Contame un poquito de cómo es esa carrera de psicólogo, quién es hoy en día Gabriel. Te cuento un poco la historia anterior, si querés, porque yo soy economista, soy licenciado en Economía de la UBA, el, que de por sí fue mi primer carrera, ya a los 23, 24 años, que la ejercí con consultorías, pero me dediqué más de entrada a lo que es la educación. Como bien decís, me acabo de jubilar como director de un instituto terciario a la cual me dediqué a administración de empresas. Y desde ese lugar, obviamente, fue mi única vertiente, obviamente, del mundo económico, porque luego, a los pocos años que me recibí, empecé a estudiar psicología, me dediqué a la psicología, un poco también traído de la mano, ¿no? De que me gustaba el tema de recursos humanos. Cuando iba a las consultorías me daba cuenta que el factor humano es clave. Un poco hoy hablaremos de eso, ¿no? De qué manera las decisiones económicas muchas veces están filtradas a partir justamente de la situación emocional que uno vive. Y me di cuenta que por ahí iba la cosa. Entonces, bueno, me gustó mucho más la psicología, me dediqué a la psicología y luego y seguí siendo profesor de administración de empresas. Así que desde ese lugar venía un poco la mano de esta Y, derivación. exacto, y justamente te iba a preguntar cómo era que se conectaba, en qué punto sentís que se conectan esas dos carreras que fuiste desarrollando. Los recursos humanos. Sabemos bien que la mayoría de las situaciones en las cuales uno tiene que decidir está lo humano de por medio. Y de por sí lo humano desde el punto de vista de la salud mental fue lo que más me interesó a mí, ya no lo que es la parte de consultoría, sino lo que es la parte de la psicología clínica, que es a la que me dedico y me dediqué desde el inicio. Dejé la parte de recursos humanos, en la cual trabajé varios años también, estuve tanto en lo que es selección de personal, adiestramiento, bueno, seguimos en capacitaciones, eso cada tanto me llaman desde el punto de vista de lo que es la parte de empresas, y obviamente a nivel rotario fue lo que siempre más me gustó, ¿no? El tema de las facilitaciones, poder ayudar a pensar, es algo que siempre hemos trabajado y bueno, de ese lugar también se relaciona el hecho de ese nexo, ¿no? Entre aquel economista y el actual psicólogo. Y en todos estos años claramente fuiste creciendo y evolucionando en tu profesión. De hecho, hace tiempo empezamos a hablar de ir desarrollando esa marca personal también para poder mostrarse y hacer que lo que uno haga llegue cada vez a más personas, e impacte cada vez a más personas y ayude cada vez a más. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo viene siendo ese proceso de mostrarte, de llevar estos conocimientos de salud mental que tal vez hace 10 años ni siquiera se hablaba, no se
escuchaba o muy poco el término de salud mental, uno decía, bueno, salud es cuando te lastimas y vas al médico o cuando estás engripado y te tomas algo, lo relacionaba más a eso y no tanto a la parte mental. ¿Cómo fue y cómo es ese proceso de evolución? Y de por sí, a ver, desde el punto de vista funcional, el ser humano siempre fue entendido como una integración biopsicosocial. Esto es, la misma ONU define justamente perdón, la SMS, define justamente la idea de que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino un equilibrio biopsicosocial de uno mismo con lo demás. Con lo cual siempre tenemos que hablar de salud integral. Eh, Dije cualquier cosa, ni la ONU ni la SMS, es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es la que lo define de esa manera. Y de ese lugar, obviamente, siempre tenemos que hablar de salud integral. No podemos hablar solamente de salud física desde el punto de vista de que si vos te enfermas tenés que ir al médico porque tenés algo dañado. No, sabemos que muchas veces muchas enfermedades se refuerzan desde el punto de vista de ese círculo que hace lo biopsicosocial. Entonces, cuando vos te enfermas con vos mismo, te enfermas con tu cuerpo y te enfermas con los demás. Entonces, esa situación es la que hace la integración de la salud como un todo. Obviamente, después de pandemia, esto se agrandó mucho más. Encontramos verdaderamente que no nos enfermamos solamente de ese virus que estaba amenazándonos, sino que empezamos a ver muchas más enfermedades que salían por culpa de la situación de encierro, por culpa de la sensación de amenaza, por culpa, obviamente, de la sensación de sentir que estamos siendo invadidos. Y a partir de ahí yo creo que se proliferaron mucho más. Por un lado, los conflictos emocionales y de salud, y por otro lado, obviamente, la visibilidad de la salud mental como una necesidad para todos. Mencionabas el hecho de que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad y me hiciste acordar, justo este fin de semana estuve estudiando en un diplomado que estoy haciendo de líderes y que hablaba sobre distintas facetas desde la paz, por ejemplo, y comentaba de que un término de paz negativa es esto de decir, bueno, la paz es la ausencia de guerra o de conflicto, que no es el objetivo de la paz, sino que la paz positiva y lo que debería de ser la paz es la promulgación constante de la armonía y de poder encontrar que todo marcha bien encaminado. Y es esto de que no es que algo es la definición de que no haya lo contrario, sino el poder promover ese algo, en este caso la salud. Y bien mencionabas que en pandemia fue impresionante lo que brotó, obviamente de manera negativa si se ve de algún punto, pero de manera positiva de poder visibilizar la importancia que tiene el trabajar la salud mental y que probablemente todos o conocemos o escuchamos a alguien que la pasó bastante mal en pandemia justamente por toda la parte mental y que la mayoría de nosotros no teníamos las herramientas de decir, ok, ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por vos? Porque no tengo ni idea de cómo se afronta algo así. ¿Qué Así es. situaciones empezaste a vivir? ¿Qué fue lo que te fuiste encontrando en esa situación? Sí, antes quiero remarcar algo y me gustó la comparación de paz con salud mental o con salud en sí. Y está bueno remarcar eso, ¿no? Que justamente fue lo que vimos en pandemia. Uno no se enfermaba solamente de lo que veía, uno se enfermaba por la sensación de no estar bien. La salud financiera también pasa por ahí, ¿no? Me imagino que muchas veces uno no arma estrategias para estar bien hasta que no le aprieta el bolsillo. Entonces, de alguna manera eso es lo que despierta muchas veces el interés que algo pase, ¿no? El hecho de saberse amenazado, saberse con dolor, y ahí es donde uno encuentra el tema. Igual que no hace falta entrar en guerra para poder saber que hace falta la paz. Uno necesita permanentemente estar buscando la paz y vivir con un estado de prevención primaria, de saber que justamente estamos bien con nosotros mismos y con los demás, y de ese lugar yo encuentro la paz. Cuando la guerra viene, ahí ya pues sí detonó, ya es tarde. Cuando la enfermedad viene, ya también es tarde. Entonces el tema preventivo siempre es algo que entra ahí en el tema. Y lo que encontramos en pandemia fue un poco eso, ¿no? Empezamos a encontrar demandas de situaciones que antes no eran visibles y se potenciaban. Un impacto doloroso y que para mí fue un hecho bisagra con respecto a este tema de intervención en salud mental es el tema de los suicidios.
el, la proliferación de suicidios en todos los rangos etarios fue mayor, pero mucho más en los adolescentes. Yo siempre cuento que me sorprendió cuando fui a un Rotary como quedé, en donde había un director de una escuela de Morón, en donde comentaba de que en un año había tenido 10 ideaciones suicidas, o sea, 10 intentos suicidas, que él se entera y obviamente no todos, por suerte, llegaron a culminar, ¿no?, en el suicidio de la o el adolescente. Pero el solo hecho de ver que los adolescentes ya no encontraban sentido a la vida, que ya no le encontraban razón de ser, que comenzaban todos esos conflictos propios de no sentirse bien consigo mismo y con los demás, hablaba justamente de uno de los grandes males que la pandemia trajo, y que obviamente se vio en todos los grupos etarios. Así que ahí tenés una connotación importante, ¿no?, de lo que empezó a despertarse en pandemia, a más de muchos mayores niveles de ansiedad no controlada, personas que nunca habían tenido ataques de ansiedad de golpe lo manifestaban, situaciones depresivas muy graves. O sea, comenzó todo una crisis que tal vez estaba ahí, ¿no?, como flotando, como en potencial, pero que luego hizo falta este disparador para que viniera esta situación. A veces esto no se ve a nivel pandemia, se ve a nivel personal, con historias de vida personales que le pasan a una familia, porque papá perdió el trabajo, porque se está separando o porque ha habido una muerte. Y ahí sí pasa lo mismo, pero aquí pasó a nivel global. Tal cual. Siempre hay tal vez algún catalizador que hace que todo termine explotando, por decirlo de alguna manera, que la pandemia lo que hizo fue, bueno, fue catalizador para todo el mundo y en los casos donde estaba Ujú. algo que le faltaba minúsculo fue donde explotó y donde empezó a generarse toda esta visualización de lo que es un conflicto que está hace tiempo, claramente, porque no es algo nuevo, la mente humana existe hace miles y miles de años, y mencionabas La parte humana. exacto, que la clave ahí, al igual que la paz, al igual que la salud mental o salud financiera, está en hecho de la prevención, de poder hacer algo antes de que el conflicto suceda, el poder trabajar antes de que todo explote, antes de que aparezca un catalizador que termine detonando toda la situación. ¿Cómo se trabaja en esa prevención? ¿Qué se puede hacer desde el lado de la prevención si nos enfocamos puntualmente a la salud mental? Básicamente, la idea de una vida saludable a nivel integral se homologa, ¿no?, la parte física con la parte mental. Si vos tenés una vida que la llevas bien, haces mínimamente algo de actividad física, te cuidás con las comidas, llevas adelante, digamos, un nivel, digamos, de atención de tu cuerpo que más o menos se prevea que es lo necesario para que vos estés bien, posiblemente disminuyas mucho en algún momento de tu vida, o en cualquier parte de tu vida, pero digo, pensando a futuro, el hecho de tener un cuerpo saludable. Con la mente lo mismo, es alimentarla bien, evitar conflictos innecesarios. Hay cosas que obviamente uno no puede prever. Freud hablaba de series complementarias para explicar cómo nos enfermamos, y él decía que hay tres cosas que están como predisposición. Por un lado está lo genético, ¿no?, propio de la familia en la que te criaste, propio de las situaciones de la familia con la cual fuiste concebido. Otras son las vivencias traumáticas infantiles, o sea, cosas que te pasaron en la infancia que obviamente marcaron de alguna manera aquel devenir futuro. Y después las protofantasías, que son las fantasías que uno se hace siendo chiquito de cómo se maneja la realidad. Esas tres cosas las tenés ahí en estado de latencia. Después viene un disparador y ¡pum!, viene la enfermedad. En psicoanálisis dice que uno se enferma de lo que quiere, sino de lo que puede. Entonces, no cualquier cosa te va a afectar. Algunas te afecta más y otra menos. Por lo tanto, si tenemos que pensar la prevención de salud mental, esto debiera pensarse ya de los padres. ¿De qué calidad de vida le están dando a sus hijos desde la salud mental? ¿De qué manera cuidan justamente el hecho de la agresión y la violencia? ¿De qué manera cuidamos a los chicos para poder tener una vida que de alguna manera sea bien llevada? Obviamente esto después va avanzando en la historia y van a haber situaciones en las cuales uno puede tener
cosas no elegidas, con lo cual evidentemente ahí van a estar los recursos latentes como para saber de qué manera vas a llevar adelante un duelo, una situación trágica, un accidente. Y a partir de ahí, obviamente, la vida te va a tener que dar el lugar a elegir, a cómo vivís la vida, como decíamos hoy, ¿no? Del lugar de la paz y la no violencia, del lugar de los pensamientos sanos, de buscar ayuda cuando te haga falta para saber que eso va a ser parte para poder mejorar tus relaciones con vos mismos y con los demás, y apenas tengas un conflicto poder encontrarlo. Bueno, todo lo preventivo se relaciona con de qué manera llevas adelante esto. Hay cosas que no podemos prevenir, pero siempre tendremos la posibilidad de ir a la búsqueda de ayuda. Viste que prevención es primaria, secundaria y terciaria. La primaria sería la integral, la que incluye todos los factores. Secundaria es apuntando a aquel factor de mayor probabilidad de incidencia, aquello que más te puede afectar. Y terciaria, cuando ya es tarde, tenés que disminuir, obviamente, el conflicto que ya tenés, y ahí es donde buscas ayuda. Entonces, siempre hay que trabajar esos 3 niveles de prevención como para poder llevar adelante un esquema, digamos, más o menos equilibrado. Y mencionabas el hecho de justamente ir teniendo buenos hábitos para que nos ayude a tener una buena salud mental, física, de hecho financiera también. Yo utilizo un término que son las iniciales de los hábitos financieramente saludables, los AFISA, y que hablo tanto en el libro y en algunas charlas que doy sobre la importancia, por ejemplo, de comer bien, de hacer ejercicio, de tomar agua, que uno tal vez no lo relaciona directamente desde lo financiero, pero que tiene un impacto enorme, ni hablar de salud, de evitar justamente estar tiempo sin trabajar porque estás enfermo, o de evitar tener que comprarte un medicamento, o tener que ir al médico, o el tomar agua, obviamente a nivel salud también, como a nivel económico, el comer, el tener buenas relaciones, todas esas cosas que están directas o indirectamente en algunos casos relacionadas con lo financiero. Totalmente. ¿En qué situaciones te ha pasado de que has vivido esto de, che, la plata o lo económico o lo financiero está empezando a afectar mi parte de salud mental? Si has tenido casos relacionados o si has escuchado algo y cómo es algo, cómo se trabaja desde la parte más psicológica. Acordate que estamos en Argentina. Entonces, acá tenemos dos factores. Un factor es la resiliencia que nosotros hacemos de chico, ¿no? Uno dice que un argentino va a cualquier lugar del mundo y es un experto en inflación. Hasta te pueden contratar por eso, simplemente por haber estado en Argentina. Con lo cual hay algo ahí del factor de resiliencia que uno tiene sabiendo de que muchas cosas económicas ya uno las tiene curtidas. Pero obviamente siempre va a estar, dependiendo de cada persona, factores emocionales propios de la tolerancia a la frustración o obviamente de cómo enfrentas una crisis para saber cómo vas a manejar tanto el estrés financiero, ¿no? Que implicaría un poco esto de la preocupación por las deudas, los gastos, de qué manera vos estás parado en función de una estabilidad de lo que vos esperás o te sentís amenazado desde el punto de vista de cómo se te genera un desequilibrio a vos y a tu familia. Estaba leyendo por aquí que el 62% de las personas con deudas reportan síntomas de trastornos mentales, según The Mental Health Foundation. Esto es, te das cuenta de que existe un gran correlato en el hecho de esta sensación de amenaza que uno tiene desde lo económico. Obviamente la inseguridad económica en cuanto a la falta de ahorro, la falta de empleo o un empleo inestable, ¿no? Crea una incertidumbre y crea una sensación obviamente muy desestable, ¿no? Eh, hasta muchas personas tienen un síndrome del impostor, ¿no? Esta sensación de miedo crónico al fracaso, como que siempre algo te va a ir mal, como que hay algo ahí que no te puede ir bien porque te va a ir mal. Bueno, Freud trabajaba esto, ¿no? De lo que es los que fracasan al triunfar. Muchas personas no van a estar nunca bien y siempre van a estar en ese conflicto y siempre tienen que reasegurar todos los factores y lo económico es uno de ellos, ¿no? Y también el hecho de la presión social, en muchos casos juega, ¿no? El hecho de compararse con los demás y ver a ver quién, si estoy bien con respecto a lo que yo espero de mi calidad de vida, ni siquiera calidad de vida, ostentación económica, muchas veces es un factor clave, por lo cual desde el punto de vista de la relación entre la economía y la salud mental puede haber conflictos, ¿no?
porque siempre existe la necesidad de estar mejor porque me comparo con o veo tal, ¿no? Y esta sociedad tan influenciada de lo masivo, de las medias, obviamente uno siempre está al borde de decir, yo nunca voy a estar bien. Y apareció ese concepto que seguramente muchos en algún momento lo habremos escuchado, y si no, bienvenido sea para que lo escuche por primera vez, de que en el vecino el pasto siempre es más verde, y la comparativa que hoy tenemos con las redes sociales, donde la gente siempre se compara, y es muy fácil ahora compararse, decir, che, esa persona yo qué sé, tiene mi misma edad y de repente está viajando por el mundo, de repente está dirigiendo 25 empresas y yo estoy como empleado nada más, y de repente buscamos compararnos con un montón de realidades que no sabemos qué es lo que hay detrás de esa foto o de ese video o de Claro, esa historia. Y claro. es algo que es bastante ilógico y bastante inapropiado, más cuando afecta a uno. Si uno dice, bueno, si lo motiva a uno y dice, che, yo quiero ser así y demás, si es una fuente de energía y de combustible, creo que no es algo negativo, pero si afecta a uno el hecho Por de lo buscar contrario. compararse, claramente ahí Por lo es un poco más. contrario, exactamente. Diste en un punto muy importante, porque creo que esta sociedad está muy influenciada de la mirada ajena, hasta el punto tal donde necesito compararme para saber si estoy bien. O sea, yo no sé si soy gordo o flaco a menos que veo a otro. Pareciera que fuera así, ¿no? Como que yo necesito permanentemente esa mirada. Y en muchos casos, vos lo sabrás mejor que yo, esto es el caldo de cultivo de muchos estafadores, ¿no? Que quieren hacer creer de que vos podés ser millonario de un día para otro simplemente invirtiendo en un lugar o comprando una especie de promesa en donde si me das plata yo te hago parte de un sistema en donde vos vas a ganar tanta plata en tanto tiempo y vas a ser tan feliz como yo, y mientras que te lo digo yo estoy paseando con mi Ferrari, vestido de etiqueta, posiblemente en algún boulevard de Miami y saludando obviamente con un toscano en la mano. Y ahí tenés vos, ¿no? De qué manera la influencia de la imagen te tiene que generar a vos la motivación de decir, si vos querés ser como yo, hacé lo que yo te digo. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, obviamente, sabés que es algo muy proclive el hecho de sentir que existe la tentación de ser lo que uno ve, ¿no? Como te ven, te trata, si te ven mal, te maltrata, diría Milton Graham. Bueno, creo que de alguna manera es el tema de la imagen, es un motivador importante para muchos. Y bien decís vos, para muchos puede ser un motivador, pero para otros es un depresor cuando uno ve de que yo no soy como aquel y por más que me esfuerzo no lo logro. Porque quiero comparar que yo soy como aquel, significa que yo tengo las mismas estrategias que el otro, cuando yo tengo que buscar mis propias estrategias, mi propio perfil, saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades y de ese lugar trabajar, ¿no? Y no necesariamente quedarme solamente con la imagen o los prototipos estereotipados de éxito. De hecho, con esto que mencionaba, a mí me ha pasado una metodología de videos que me funciona, es grabarme mientras estoy manejando, o le digo a mi pareja que me grabe, o pongo el celular en el soporte y empiezo a grabar y hablar. Y yo tengo mi bella Kangoo, que la tengo hace varios años, desde mi época donde vendía indumentaria deportiva, y no la cambié porque Ajá. tampoco tuve la necesidad y me siento cómodo con la misma. Y me ha pasado en varios videos de que empiezan a comentar personas de, con esa camioneta, si me hablas no te voy a creer, o primero comprate un buen auto y después hablamos. Y comentarios relacionados justamente siendo de esas personas que seguramente calculo yo, presuponiendo, lo cual claramente no hay que hacer, según los cuatro acuerdos, y los mantengo, pero que esas personas se dejan influenciar por lo que ven, por esa comparativa de otras personas, y lamentablemente después suceden estos casos, como vos bien mencionabas, de gente que por grabarse un selfie apoyado en un auto de alta gama, de repente le creen mucho más sin tener Ujú. ningún parámetro de por qué creerle a esa persona, solo por el contexto y esa comparativa que uno dice, che, yo quiero ser así.
Totalmente. Y en este caso vos te das cuenta que acá ponemos en la mesa otro tema más que son los valores, ¿no? Desde qué lugar uno también encuentra la idea de todo es válido, toda estrategia vale la pena, porque más de uno te dirá, che, mira, prestale a aquel que tiene una, no sé, una Rolls Royce y grabate ahí la próxima vez. Digo, sí, bueno, no, pero yo tengo valores que hacen que yo estoy bien siendo quien soy y diciendo las cosas de frente del lugar de quién soy. Y no tengo por qué andar buscando otros tipos de apariencias o hacer un make-up de la realidad simplemente para que la gente compre algo. Y desde ese lugar yo creo que es otro factor importante, ¿no? La escala de valores que tenemos que recuperar o por lo menos fomentar como para también la salud mental ayudarla. Y vamos a ver que es muy importante la relación entre valores y salud mental. Y mencionando ese tema, que claramente es tema de... No, no te digo un episodio, es un podcast directamente aparte, que vamos a hacer varios episodios hablando de tema valores, pero para adentrarnos un poquito, siendo que hay muchísimas personas que jamás en su vida se pusieron a pensar cuáles son sus valores de Ujú. su vida, qué es lo que promueven, qué es lo que tienen adentro suyo, y nunca hicieron ese trabajo de introspección interno de ver en su escala de valores cuáles son los prioritarios. Ujú. ¿Cómo mencionarías a los valores? ¿Qué son? ¿Cuál es ese concepto que sería más fácil de asumir para aquella persona que tal vez los escuchó? Sí, yo sé que los valores son algo muy importante, pero nunca me puse a trabajar mis valores o los valores que quiero promover. ¿Por dónde podría empezar una persona? A ver, lo primero que creo que uno tiene que entender es que los ejes en los cuales uno maneja su vida tienen que tener principios. Y eso lo sabe uno porque recordará a papá y mamá que me decía lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que tenía que yo hacer en función no solamente de mí, sino de lo demás, ¿no? Entonces uno siempre habla de que existe la posibilidad de encontrar cierto tipo de situaciones que me hacen bien a mí como persona. ¿Sí? Entonces, de lo personal, a vos te habrán dicho, bueno, hay que ser honesto, hay que tener respeto por los demás, hay que tener empatía, y desde ese lugar uno se fue fortaleciendo. Y ahí, desde la base personal, vos vas creciendo y empezás a decir, che, está bien si alguien está mal y yo me pongo bien, está bien si yo veo una injusticia y yo me callo la boca. Y ahí vas a empezar a ver que la justicia, la solidaridad, la inclusión, también comienzan a hacer cosas que te hacen sentir bien cuando vos las empezás a practicar y la empezás a ver y te das cuenta de que eso suma y no resta. Y a partir de ahí, desde la relación con los demás, si yo estoy trabajando con vos, bueno, ¿qué cosas tengo que rescatar para que nos vaya bien? Y la responsabilidad, el, eh, el hecho de que si yo me comprometo con algo, saber que hay una palabra de por medio, el hecho de eh, tener equidad en buscar las cosas y de qué manera yo me relaciono así. Y obviamente a partir de ahí, cuando uno empieza a vivir todo eso, está la parte, digamos, más espiritual, en donde uno puede ver la gratitud, la compasión, la búsqueda de trascendencia. Entonces te das cuenta que los valores están directamente implicados en todo lo nuestro, que hace a ver cómo yo mejoro mi calidad de vida y la de los que me acompañan. Entonces, uno habla muchas veces de construir ciudadanía. Y construir ciudadanía no es más que esto. Empezar de los chiquitos a enseñar que vale la pena hacer las cosas bien. Y que hacer las cosas bien implica que está asociado. Tal vez mucho escapa la palabra valores, como bien decís vos, tal vez no se usan, pero están implicados en cualquier enseñanza, en cualquier forma de relación con los demás, en saber que lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para vos y yo no tengo que sacar ventaja de eso, ¿no? En Rotary hablamos de la prueba cuádruple, ¿no? Eh, Justamente como una escala de valores, ¿no? Que se relaciona con esto de que si lo que voy a decir es cierto, si es la verdad, si genera y promueve el bienestar de los demás, si genera que todos estemos conjuntos, en conjunto bien. Entonces, desde ese lugar, que sea razonable para todos y que uno se dé cuenta que está estando bien con uno mismo y con los demás, yo creo que ahí están insertos los valores y obviamente, como te das cuenta, va de la mano de la salud mental.
Tal cual. Lo cual está bueno el poder dar ese pantallazo y conocer un poquito más del término valores que, como bien decía, cada uno tendrá lo suyo, cada uno tiene que hacer en algún momento, o estaría bueno que haga esa escala de valores, que uno dice, ¿las familias son importantes? Sí. ¿Los amigos son importantes? Sí. Ok, cuando tenés alguna situación que tenés que ir a un evento familiar o a un evento con amigos, ¿qué es más importante? ¿A dónde vas? ¿A dónde elegís? Y poder hacer esa escala de valores también para uno conocerse a sí mismo, para saber qué es lo que prioriza, lo cual no está ni bien ni mal, sino que es conocerse a uno mismo, decir, che, para mí son más importantes estos valores que estos otros, y está perfecto darse ese trabajo de conocer de cuáles son los valores más importantes para uno y en qué escala, lo cual no es fácil, obviamente, no es tarea simple, pero que vale la pena. Pero recién decías que, a ver, una reunión que me invitan y yo no tengo ganas de ir, está bien también decir no, y está bien el poder posicionar, si no voy a ser malo por eso, voy a ser malo si digo sí, después no voy. Pero de por sí, creo que eso también es un punto donde uno también tiene que estar bien con uno mismo para estar bien con los demás, ¿no? Para los que no son de Rotary, vamos a recordar la prueba cuádruple, que es una linda estrategia como para saber si uno está cercano o no a los valores, ¿no? Son 4 puntos. El primero es la verdad, si lo que yo estoy diciendo es verdad, si lo que estoy diciendo realmente es algo que yo creo y con lo cual estoy convencido que es cierto. Segundo, es equitativo para todos los interesados, es pensar que lo que yo haga va a tener consecuencias y por lo tanto saber de que todos los que estamos aquí comprometidos van a tener de alguna manera la misma proporción de lo que yo estoy buscando para mí. Creará buena voluntad y mejores amistades sería la 3. Es lo que yo propongo, lo que yo digo, lo que yo hago. Y hasta lo que yo pienso va a ser para mejorarnos a todos, va a crear que todos estemos bien, va a relacionarme mejor con los demás porque de alguna manera saben quién soy. Y por último, si será beneficioso para todos los interesados en el punto de vista de saber justamente de que esa equidad que estoy proponiendo y esa buena voluntad que estoy ofreciendo, esa verdad que estoy diciendo, va a estar compartida con todos los que estén involucrados en el tema. Entonces, para aquellos que quieran comprobar si lo que piensan, lo que dicen o lo que hacen es correcto del tema de los valores, creo que este es una linda herramienta, ¿no? que nos ha dado a partir de Herbert Taylor Rotary. Y mencionaste algo que sin duda también podríamos hacer un doble clic y adentrarnos, que es esto de lo que pienso, que también está bastante relacionado, pero que lo que lograría es que tengamos un episodio de 2 horas, lo cual uno dice, che, ¿podría estar hablando 2 horas? Sí, tranquilamente. Pero la gente cuando ve un episodio que dice 120 minutos dice, no, ni le voy a poner play a esto. Entonces prefiero que algunas cosas se queden con las ganas y que después lo hablemos en otro contexto. Y sí, me gustaría, para ir dando cierre a este bello episodio, que puedas comentar, que puedas decir unas palabras, que puedas responder esa pregunta que no te hice y que vos decís, che, Mataco, esto sí lo tenemos que hablar y todavía no lo hablamos en lo que va del episodio. Este es un espacio de cierre abierto para lo que vos quieras decir, mencionar y comentar. A ver, no, yo me enfoco en tu espacio y en pensar qué cosas serán útiles para las personas que están escuchando. Y lo importante a la hora de la economía financiera, la salud financiera puntualmente, la salud mental financiera más puntualmente, eh, es el hecho de saber que si yo no estoy bien, seguramente mis decisiones no serán correctas y poder darme cuenta si no estoy bien y obviamente evitar el momento de calentura, el momento de enojos, tomar decisiones compulsivas, tomar decisiones impulsivas, que de alguna manera muchas veces pueden estar condicionadas por algún trastorno puntual, ¿no? ¿No? Y de esa manera puedo estar haciendo cosas que no son correctas para mí o para mi familia. Básicamente, saber de que siempre uno tiene que estar bien para poder mejorar. Entonces, para eso, si yo sé que no estoy bien, eh, postergar algunas decisiones, saber buscar el momento adecuado para poder acompañarme. Y de la misma manera que uno puede buscar un asesor financiero para saber de qué manera invertir y de qué manera poder mejorar
mi productividad, saber que hace falta recurrir al psicólogo, buscar ayuda en el momento en donde uno no se encuentra bien. Porque a veces uno bueno, a vos te pasará, también mucha gente se cree que la sabe toda, ¿no? Y no hace el trabajo que haces vos. O sea, que es lo mismo ir a hablar con un amigo si yo estoy mal y tomar una charla de café. Y no, porque vas a un profesional que obviamente está preparado, que está capacitado, que estudió para eso, que tiene unas herramientas específicas y puede darle un contexto de lo que te está pasando. Bueno, lo mismo pasará con vos. No es lo mismo preguntarle a mi tío que hizo buena plata, a ver qué hago con el tema, simplemente porque él tiene una intuición, que preguntarle a alguien que está estudiando permanentemente las finanzas, que está leyendo los números, que sabe de cómo son las volatilidades de mercado y de esa manera también saber de qué me puede dar un tema. Entonces, lo que yo recomiendo desde ese punto de vista es eso, de saber que hay que estar bien para poder tomar buenas decisiones y que a veces la toma de decisiones requiere de un estado de equilibrio que a veces no se tiene siempre. Entonces, parar la pelota a veces es una manera de poder avanzar, ¿no? Como el viejo cuento de cuando afilaste tu hacha, ¿no? Aquel muchacho joven, impetuoso, que iba a ser el rey de los hachadores, de los leñadores, y cuando iba ahí, al primer día los mató a todos porque hizo el doble de todos los veteranos. El tercer día ya empezó a reducir, y llegó un momento que se levantaba 5 horas antes, se acostaba 3 horas después y estaba haciendo menos que los demás, hasta que se le acerca a un viejo y le pregunta, che, ¿qué me pasa? No sé, no logro. Y él dijo, a ver, querido, ¿hace cuánto no afilas el hacha? Afilar el hacha significa eso, encontrar los momentos, buscar ayuda, encontrar la posibilidad de hacer las cosas teniendo la potencialidad de saber que te va a ir bien y no quedarte en la cadena de frustración simplemente porque estás equivocado por el momento que lo estás haciendo o porque no estás bien para hacerlo. Entonces, desde ese lugar yo creo que es algo interesante, ¿no? El hecho de saber que no siempre uno está acorde a las circunstancias y hay que esperar los momentos o buscar ayuda para estar mejor. Hermosas palabras, Gaby. Muchísimas gracias por este espacio y que tal vez alguna persona dice, me copó, me interesó, quiero conocer más de Gabriel, quiero contactarlo. ¿Por dónde lo puede hacer? GabrielMazzaro.com, con Mazzaro con doble S, todo junto. Gabriel Mazzaro es mi página. Y si no, en las redes, yo todos los días estoy publicando algo relacionado a salud mental. Tengo la colaboración no, me prendí con Tute, le pedí autorización y él me comparte sus caricaturas y a partir de la misma yo hago un relato de lo que está pasando ahí y también la gente de Repsi muy gentilmente me facilita los gráficos de ellos y a partir de ahí todos los días hago un comentario relacionado a todos los aspectos de salud mental. Así que pueden seguir en mis redes, estoy en Instagram, TikTok, en Facebook y ahí pueden ver un poquito de esto. Y está muy buena las caricaturas para ejemplificar y hacer un poco más dinámico y entretenido temas que son claves y sumamente interesantes. Así que muchísimas gracias, Gaby, por ser parte de este episodio. Un gusto para mí, felicitaciones por el espacio y por todo lo que venís haciendo. Así que obviamente cuando quieras aquí estamos de vuelta. Muchas gracias. Y gracias a vos que te quedaste también hasta el final del episodio. Si te gustó, si te pareció interesante, si crees que a alguien más le va a servir, bienvenido sea que lo compartas, que lo califiques, que lo comentes tal vez con alguna duda, que todas esas cosas ayudan a que el algoritmo se lo muestre a más personas como vos. Así que bienvenido sea el compartir, el comentarlo y el difundirlo. Y nos estamos hablando, viendo, escuchando la semana que viene. Mi nombre es Mataco Iglesias y esto fue La Vida y el Dinero. Chau, chau. Emprender, invertir, abrir un nuevo juego. Todo comienza en la vida y el dinero.